Pues ya está grabando. Nada, buenas tardes a todos, a los que están presentes en esta videotutoría y también a los que lo van a ver después. Nada, esta videotutoría es la segunda que hacemos de este módulo formativo de intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones, ¿vale? Que es del certificado de atención sociosanitaria en instituciones. Y nada, es una videotutoría de repaso, que ya ha habido varias clases presenciales. Y Clemente pues va pues, a solucionar vuestras dudas. También yo, si tenéis alguna duda, podéis ir planteándola. Que por cierto, vamos a revisar las dudas de nuestros espectadores, a ver si nos han dejado algo. Vale, nada, la única duda que creo que ya la hemos resuelto con Clemente era cómo realizar la parte del caso grupal, de la actividad grupal. ¿Vale? Que como ya os he mandado un mensaje a todos, mejor hacerla por consenso, hacerla entre todos, ¿vale? Y enviarla a cada uno en la misma, pero cada uno que envíe en su plataforma el documento, ¿vale? Aunque se califique solo todos igual, Eso ¿vale? es. Para que así sea un poco más cómodo. Y recordaros a los que veáis más tarde, por favor, añadir a Juan Pedro en alguno de los grupos, porque no sé cuáles son los grupos y también tiene todo el derecho a participar, ¿vale? Creo que habéis dicho que habéis hecho un grupo de WhatsApp, comentarlo con él por ahí, añadirlo a uno de los grupos que hay de 3 personas para que pueda también participar. Por lo demás, no sé si alguno de los presentes tiene alguna duda de la plataforma o de alguna cuestión de curso que podamos resolver antes de que Clemente entre en materia. Pues yo, por ejemplo, porque como no he participado en ninguna grupal, ¿dónde tengo dónde va eso? ¿Dónde es? Dime, Es, guíame o algo. claro, es exactamente igual que el resto de actividades. ¿Vale? Cuando la discutáis entre vosotros y queréis un documento, ese mismo documento, ¿vale? Lo enviáis todos en el apartado de la actividad grupal, porque quiero recordar que solo hay una, ¿no? Si no me equivoco. Hay dos, la Hay uno y la dos, 3. la uno y la 3 es verdad. Hay una individual, pues igual que la individual, igual que la enviaste, Claro, tienes que la hacer, uno entonces esa es por la que no me la han calificado porque la he echado yo solo, claro, es por eso, ¿no? eso, Eso. claro, Claro. claro, exactamente. Pues esa es la cuestión, ya sabemos por qué no la ha calificado Clemente. Claro, pues igual que enviaste esa, la uno, tienes que enviar la otra, pero tiene que ser en conjunto, tiene que ser como parte de un grupo, tenéis que poner. Vale, pero entonces la 3 la uno, ¿cómo hago para hacerla en grupo con la gente cómo lo gestiono eso? Eso, a ver, tenéis dentro de la plataforma, tenéis mensajería instantánea entre vosotros, tenéis chat. Si habéis hecho un grupo de WhatsApp, pues podéis hablar también por ahí. Es que no sé exactamente cómo será más cómodo. Podéis poner cada uno vuestras respuestas en común y las vais comentando, os ponéis algún pequeño comentario. También, por ejemplo, si habéis usado alguna vez la plataforma de Google, también permite poner varios participantes en un mismo documento, que a lo mejor os es más cómodo. ¿Vale? Eso no sé, a lo mejor Clemente tiene más idea porque como lo habrá visto más veces con más alumnos, no sé cómo lo hacen normalmente en un Sí, curso de ese estilo. lo beneficioso de este módulo formativo es que tiene las horas presenciales. Mm. Y Soraya, se llama Soraya, ¿no? Nuestra Sí, tutora Soraya. presencial. Soraya. Y Soraya ha creado 3 grupitos que lo que ha pretendido Soraya es que entre los miembros de cada uno de los grupos hagáis las 2 actividades grupales in situ, allí. Sobre todo plantearle las dudas a ella misma, ¿vale? Mm. Ayer hicimos una, pero yo no sé si esa cuenta es la que... Mm. Pero ¿cuál hicisteis exactamente? Ayer hicimos 4 preguntas. Sí. Eso es, pues esa Sí. sería la actividad grupal uno. Esa es la uno, pues Mm. entonces Mm. ya Mm. la Mm. uno. Mm. La entregué ayer. Eso es. Entonces, lo suyo sería, sois 3 grupos, ¿no? 4 alumnos y 3, creo, algo así. 4, 4 y 3 creo que son. Eso es. Entonces, los 4 alumnos de un grupo hacen las 2 actividades, que de todas formas, como tenéis otra tutoría presencial, con Soraya haréis la segunda también. Una vez que tengáis las 2 actividades hechas, os las copiáis los 4 alumnos y las subís cada uno de manera particular a vuestro buzón de actividad. De manera que yo voy a tener 18, 20, todos los alumnos Mm. que Mm. Ya, Mm. seáis. entonces hay un problema porque ayer solamente hicimos una copia y la mandamos y se la dimos a Soraya. Se la disteis a Soraya. ¿Ninguno de vosotros os la quedasteis? No, de hecho es que Soraya nos dijo que con que hiciéramos una grupal y nos la entregáramos con los nombres de todos, valía. Por cada grupo. O sea, no, claro, nosotros entregamos una por cada grupo, Claro, claro. eso es. Entonces le entregaréis a Soraya 3 actividades, Tres ¿no? Los tres actividades, grupillos que claro. sois, eso Exacto. es, eso Mm. es. Pues habéis hecho la actividad de uno con ella.
¿Qué ha hecho ella? Quedarse la actividad. En realidad, uno de vosotros tiene que subir a la plataforma para que yo la pueda corregir. Entonces, ahora le escribo a Soraya y os queda otra tutoría presencial, ¿verdad? Sí. Eso es. Entonces, en esa tutoría presencial, Soraya mismo, uno de vosotros, uno de cada No, grupo. perdón, creo que no. Creo que la última fue ayer. La última fue ayer, creo. No Sí, no, quedan exacto. actividades Queda en la actividad, pero no queda la presencial, es verdad. La última fue ayer. No me acuerdo en presenciales, qué día no vivo. quedan. No, Ah, presenciales no quedan. entonces, Entonces, porque lo ha planteado Soraya como para subirla a nosotros. Vale, no hay problema. Pues entonces ya está, si lo habéis hecho con Soraya. mm, ¿Vale? Lo que sí me quiero yo, lo que sí quiero saber es exactamente, es que Soraya no me ha llamado todavía. Normalmente me escribe algún WhatsApp y no lo ha hecho todavía. Pero vamos, lo que yo quiero saber es si habéis hecho las dos actividades grupales. La uno, que hablaba de la atención higiénica del usuario, y la 3, que habla de la ingesta del usuario con cáncer. ¿Habéis hecho las dos? Ninguna, Ninguna. ¿En grupo no habéis hecho ninguna de esas en clase? ninguna. Ninguna de estas dos que os estoy señalando. Yo tengo entregada solamente la 1 y la 2, pero la uno dice que no cuenta porque la he hecho solo, entonces Claro, la 2 la tengo entregada y la 3 que es la que tenemos que hacer grupal, que has dicho ahora, que es la de cáncer, ¿no? eso es, eso es. Pues entonces, el otro día cuando hicisteis con Soraya la actividad, ¿qué hicisteis? ¿La uno? ¿Ayer? Eran 4 casos prácticos. Clemente, hola, Dime. buenas, Hola. soy Lola. Mira, yo creo que ayer lo que hicimos con Soraya no era ni la uno ni la 3, creo, ¿eh? Eran las tutorías Eran presenciales. cuatro casos diferentes en los que se nos presentaban 3 preguntas en cada uno, Sí. pero relativos a la alimentación por Sí, sonda sí, y relativos a la actividad presencial que hicimos ayer. sí, lo de Vale. las sondas de parental y todo eso. Sí, sí, sí. Yo creo que fue relativo a la actividad, a la tutoría presencial que Tutoría tuvimos ayer. presencial. No tiene nada Vale. que ver con la plataforma, creo, ¿eh? Vale, vale. No quiero confundir, Ya me lo habéis aclarado. Es pero que, nosotros en nuestro caso, yo por ejemplo, yo soy María Dolores Bernal, he sí, quedado con Alba y con Conchi. Entonces, nosotras sí que nos hemos creado un grupo privado y estamos trabajando grupalmente con esas actividades y muy tenemos bien. entonces pues eso de subirla. Pero lo que hicimos ayer, creo que no me confundo si digo que lo que era relativo a la Alimentación, sí. tutoría presencial de ayer. Ok. Sí, porque era lo de la Sí, alimentación sí, sí, forzada, la no sí. forzada. Claro, era todo basado en la materia que ella nos explicó ayer. Muy bien. Y por lo que estoy oyendo, lo explico bastante bien. Pero bueno, bien. Entonces, ¿quiénes de vos, o sea, todos los que estáis hoy en la tutoría online, estabais en el mismo grupo o no? No, No. Yo estaba no. con Elda. Elda estaba en el grupo Sí, mío. Yo yo estaba en el la grupo. grupal la tengo que hacer con Alba y con Conchi. Con Alba y con Conchi. Con Alba y con Conchi. Vale. ¿Y Juan Pedro, con quién estabas? Yo estaba con Elda, con Cari y Sí. con Virginia, ¿no? Me parece. O Pero, Elena. pero eso era en la actividad de En la ayer. actividad de ayer, sí, Eso es. pero no tiene La ningún actividad grupo. de ayer. Que yo Con sepa. Elda, No. con Cari y con Creo que es Virginia o Elena, no sé cómo se llama. Elena, Elena. Elena. Vale. ¿Y algún representante del tercer grupo que esté aquí hoy? No sé, no el sé, tercer los otros grupo, grupos no sé quién los es que forma. no sé cuál es el tercer grupo. Yo Yo sé, solamente conozco mi grupo. Vale, perfecto. ¿y cómo María hago? Dolores. Yo, ¿cómo hago para hablar? Ahora no puedo hablar. Vale. Ok. Hablo por aquí. Mira, Dime, Yelitza, es que estoy conectada para dime. que no haya doble sonido. Nosotros, el grupo 3 que creo que es el mío, hay 4 personas, pero es que ¿Sí? no tengo los apuntes en este momento aquí a la Sí, mano. Estamos, Yelitza, Elda, Cari María José y creo que María está. José. Ajá. Elda, Cari y María José. Ajá, sí, somos 4 ya. Vale, Son las 4. cuatro. Entonces yo ya tengo aquí dos grupos de 4 y uno de 3. Perfecto. María Dolores, es una componente del grupo de 3. Juan Pedro, que es un componente del grupo de 4. Y vosotras, que sois el otro grupo de 4. Vale.
Perfecto. Ya va. No, 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 ¿No? no, pero yo no estoy en el. No, Esto no, no, fue. no, no, te está. Dime. El grupo fue el de ayer. Ayer estábamos, Juan Pablo, estaba yo, estaba Cari y estaba Elena. Ah, Pero vale. fue en el grupo de actividades que Actividades. hicimos ayer. Exacto. Vale. Claro, el Perfecto. anterior fue donde se... Ahora, donde se organizó el grupo para las actividades de la plataforma, en la clase Vale. anterior. fue en la clase Vale, vale, anterior. vale. Y en la Fue clase la justa la que yo anterior, no estuve. Exacto. exacto, y en la Perfecto. clase anterior, pues, en esa clase formaron los tres grupos. El tercer grupo es donde estamos Yelixa, Cari, María José y yo, Ok. Vale. ¿ok? Entonces, Ese es el grupo 3. El grupo, no sé, Lola, el grupo tuyo era El mío es el Alba, 1 o el Conchi 2. y yo. Ajá, Alba, Conchi y exacto. María Dolores. Eso Exacto. Entonces, es. las otras 3 chicas estaban en el otro grupo, Ok. Ujú. que es Entonces, Loli, la creo que mejor Loli. manera que creo Ajá. yo plantear las actividades grupales es como Ujú. las planteamos en el módulo formativo anterior, que la verdad es que Sí. no lo pasamos bien. Porque en el módulo formativo anterior yo os demostré la diferencia que había de trabajo de forma interdisciplinar y multidisciplinar. Ujú. ¿Recordáis? En una actividad grupal, un compañero nuestro se la jugó por todos, que es la forma que teníamos antes un poquito de trabajar en el mundo sociosanitario, que es que una persona se la juegue bueno, se la juegue, tenga la responsabilidad de todo el equipo, Nos y, gusta. y esa no gusta, porque de hecho No les sacasteis un gusta. poquito menos nota. ¿Por qué? No. Porque 7 cabezas trabajando al unísono saben más que una. Ujú. Y la siguiente actividad grupal la hicimos de forma interdisciplinar y creo que os puse un 10, porque es verdad que la hicisteis fenomenal. Yo hice un poco de coordinador, no tuve ninguna Ujú. responsabilidad, porque Ujú. aglutiné vuestros conocimientos y los expuse. Claro, Pero perfecto. dentro de no tener responsabilidad quedó una actividad bastante chula. Lo que sería ideal en este módulo formativo es que la actividad 1 y la actividad 3, que son las grupales, no hace falta que las subáis todos, porque es muy difícil que, pues eso, que tengáis todos todo el contenido de la actividad desarrollado como la queréis, pero al menos uno de los del grupo, de los de cada grupo, es decir, 3 personas, uno de cada grupo, debería subirme la resolución de esa actividad. ¿Por qué? Porque yo para corregirosla necesito que uno de vosotros me la haya mandado al buzón de actividad, para que yo la pueda corregir, ¿vale? Uno de cada grupo. Entonces, no necesito 20 y pico actividades, con que me mandéis 3, un líder de cada grupo que me mande la actividad 1 y 3 grupales, ¿vale? Sí. Yo, por ejemplo, si fuera Juan Pedro, qué lástima que ya he mandado la 1, si creo que la he mandado estupenda, pues a mi grupo le mando un WhatsApp, le escribo por cafetería, ¿qué más cosas? Le puedo escribir un mensaje privado a los del grupo. Actividades grupales. Ese era el grupo que hizo Soraya ayer para la actividad que hicimos ayer con lo que ella nos dio. Vale, Que y en fue la la alimentación forzada, era no forzada. eso es. Y en la primera clase hizo los grupos de las actividades grupales. Exacto, pero ahí yo No, no estaba. fue en la Yo- segunda clase. Vale, ok. Pues si queréis ahora hablo con Soraya, es que tengo que hablar con ella, que no he podido hablar con ella antes de la clase. Hablo con Soraya y Víctor os manda un mensaje para deciros qué grupos sois, ¿vale? Perfecto. De Si manera queréis que uno... lo publico en el tablón también de novedades para que lo podáis revisar continuamente. Eso también a lo mejor es más Joder, cómodo para vosotros. perfecto, ¿vale? Entonces Víctor subirá... Una ¿Erais cosa, 3 Clemente. grupos? Dime. Podemos No, hacer no le des al algo. botón, al botón de participantes que salgan los correos, que luego si no, en YouTube nos tira el vídeo. Ah, vale, perdón, perdón. Nada, no pasa nada. Luego lo he dicho, no te Perdón, ha preocupes. sido rápido. Vale, perdón. Nada, un segundo y no Vale, lo pilla, son muy rápidos. Yo luego lo vale. edito. Qué jodidos son. Vale, pues eso. Entonces, mira, Víctor nos va a echar una mano. Soraya me dice los grupos de las actividades grupales, con los miembros. ¿Podéis Claro, pero contactar podemos entre hacer algo, vosotros? Clemente. Dime. Podemos, por el WhatsApp, los grupos que quedan de 3, incluir uno de ellos a Juan Pablo. a Juan Pablo. Ah, Y ya vale, está. vale, lo Y podemos yo hacer creo que es la así. mejor solución. Y seguimos Perfecto, avanzando. perfecto. Me parece perfecto. Vale, lo hacemos así. ¿Vale?
De ¿vale? todas Se formas, lo por digo yo a comodidad, Víctor. Sí. para todos, si queréis enviárnoslo para que lo dejemos publicado y así no haya confusión, lo ponemos que los grupos para las actividades grupales son estos tres. Y así Perfecto. ponemos los usuarios para que podáis consultarlo en cualquier momento. Vaya a ser que haya alguna confusión. Como habéis hecho grupos Perfecto. para unas actividades y También para puede otras, ser, ¿vale? también puede ser. Claro, es que habéis formado como dos grupos distintos, para las tutorías presenciales y para las otras. Pero bueno, no pasa nada. No, Lo no, podemos- no. La actividad de ayer fue un grupo, Claro, pero la anterior ya está hecho porque estábamos presentes. estaban instituidos Sí, los otros. Vale, sí, pues lo hacemos claro. así como dice Víctor. En la primera nos organizamos de dos personas. Ok. En la Pues, segunda también estuvimos trabajando de 2 y 3 personas, pero luego entonces hablamos de la actividad esta en la plataforma y organizamos el grupo, Claro, ok. pero yo es que en la primera nada más que ¿no? pude Pero, ir la última media hora Claro, pero porque es yo tenía fácil un de examen. resolver, por eso ya no Claro. hay problema. Claro, y claro. ayer pues ya lo organizamos. Vale, pues lo hacemos así, ¿vale? Con los grupos que me diga Soraya, los publica Víctor en novedades. Y así los miembros de ese grupo, es verdad que tenéis que contactar de alguna manera. María Dolores Bernal lo ha hecho perfecto, con su grupo ha hecho ahí un grupito de WhatsApp, eso es fenomenal. Pero que podéis utilizar las herramientas de la plataforma también. Y me subís al menos uno que sea el supervisor, el coordinador de los miembros del grupo, me subís las actividades 1 y 3 grupales, ¿vale? Y yo las corrijo. Tardo Vale. un periquete en corregirlas. ¿Bien? Sí, Perfecto. Hecho, pues lo hacemos así y se queda solucionado esta tarde cuando terminemos la clase, hablo con Soraya y se queda solucionado. Preguntas que me hacéis. ¿Alguna pregunta rara? Yo tengo cosas aquí preparadas, pero alguna pregunta rara. ¿Ninguna? Ayer surgió ¿O no ahí. rara? Ayer Dime. surgió una pregunta un poco rara en el grupo nuestro de Elda, de cuando se tiene que obligar a las personas a la alimentación forzada, en el caso de una anorexia severa, Sí. y ahí surgieron unas cuantas dudas, ¿no, Elda? ¿Te acuerdas de la pregunta esa? Algo, algo, La pregunta esa que teníamos la duda con el equipo multidisciplinar, que tenía que tomar medidas drásticas porque la paciente en este caso creo que tenía la anorexia severa, que por sí misma ella no quería comer y ahí surgió un pequeño foro de debate, ¿no? Sí. Era Luis, ¿sí? Luis de 45 años, Exacto. que presentaba una anorexia nerviosa severa y negativa a ingerir alimentos, ¿sí? Sí. Entonces, se hablaba de que cuándo se puede justificar la alimentación forzada en este caso, ¿ok? Y qué estrategias podrían utilizarse para fomentar la colaboración del usuario y cómo se garantiza el respeto a los derechos del paciente en esta situación. ¿Ok? Yo planteaba de que pues tenía que reunirse el grupo interdisciplinar, Disciplinar, muy bien. ¿sí? Y ahí se tenía que incluir al psiquiatra, porque un caso de anorexia pues implica que debe estar tratado por un psiquiatra. Muy bien. Muy bien. Aparte de ello, tenía que estar todo el grupo incluido. ¿Por qué? Porque era su derecho, a veces el derecho está para las otras personas, el derecho a la vida, ¿no? Que Eso él es. está atentando su derecho a la vida, pero para él también está el derecho a él querer comer o no comer. Ahí está. ¿Ve? Hablamos de Entonces, cosas. hay Muy dos buena Ya, cosas pero claro, pregunta. pero diferentes. ahí habría Joder. que valorar ¿Ok? que si el no tener la ingesta de comida le va a suponer a él quedarse, puede sufrir, ¿entiendes? Entonces, Muy buena pregunta. ante ese problema, yo creo que ahí no hay que dudarlo. Él tiene que ingerir comida, sí o sí, aunque su enfermedad no le diga que no, hay que tomar unas medidas drásticas, evidentemente. Sí, Perfecto. pero tenemos que tener en cuenta de que eso es lo que nosotros como personas que estamos ajenas a él, pues, Eso, el este, problema, a ver, os ¿ve? explico. Os explico. Ese es el derecho a la vida que uno piensa como persona,
extraña a él, sí, que tiene derecho a vivir. Ya, pero Pero hay un pequeño y conflicto de ahí está la intereses. parte de moralidad Eso cuando tú es, hablabas en la primera unidad, que tú eso hablabas es, de la parte moral, Ya, eso ¿sí? es, pero de por la eso no ética es y la atentar moral. Y contra de los la derechos ética y de la de moral, él. Eso porque es. el que lo ve y dice, no, pero es que él tiene derecho a vivir, pero él también tiene derecho Eso, a a morir. decir, yo no quiero, yo quiero morir. Eso Ya, es. Eso fue el gran debate que se planteó, chicos, cuando sabéis que en España ya hay una ley de eutanasia. sí, Eso sí, lo sí, sabéis, sí. ¿vale? La ley de eutanasia se aprobó en 2021, ¿vale? Bueno, se aprobó, sí, entró en vigor en 2021, el 25 de junio, exactamente. El caso tan famoso ese de San Pedro, ¿no? Y todo. Eso es. Entonces, claro, Ramón San Pedro, por ejemplo, pues el hombre se mató de una forma pues muy cruel, ¿vale? Porque ingerir algún producto que te queme el esófago, te derrita el estómago por dentro, te ulcere y te mueras desangrado por dentro, no es gustoso. No. Pero no había una ley de eutanasia. Entonces el hombre, pues cogió la salida que pudo coger. El problema es que lo que decíamos el otro día, ¿no? Éticamente, nosotros em, tenemos unas formas de ver la vida particulares, pero moralmente hay formas generales de ver la vida. Por ejemplo, éticamente, para mi padre, que es un señor mayor, el ojo por ojo aún funciona, ¿no? A mí de pequeño llegaba del cole y decía, papá, me han pegado. Y mi padre me decía, pues pégale tú dos. Fin. Bueno, Vale, vale. Entonces su ética era esa, pero moralmente así empiezan las guerras, vale. ¿vale? Entonces tenemos que conocer primero esos dos términos. Y un tercer término que es, ¿quién creéis vosotros que es dueño de vosotros? Pregunta más rara. Vale, a ver, a nivel, yo ayer lo que planteé también, que no sé si se me entendió, porque también tuvimos muy poco tiempo para debatir, eran 4 preguntas y esa creo que fue la segunda o la tercera, no sé. ¿Sí? Y, a ver, no es atentar contra los derechos en este caso, de la persona que padece anorexia severa, ¿entiendes? Pero evidentemente es mirar por su dignidad, ¿entiendes? Yo entiendo que él por su enfermedad no quiere ingerir comida, pero mi obligación como docente es intentar que él entienda que es necesario que si no quiere comer, que al menos lo intente. ¿Sabes lo que te digo? Antes de que eso, bueno, también es una guerra de conflicto, evidentemente, porque por mucho que yo quiera como docente hacer que él coma, si él no quiere comer, Ya está. ya tendrán que tomar parte el equipo interdisciplinar, ¿no? Digo yo. Eso es. Y ahí os planteo esta figura. Entonces, nosotros podemos hablar mucho de ética particular, de moral general, pero en realidad lo que se plantea o el derecho que se plantea siempre es del que tiene la tutela de la persona. Y aquí hablamos un poquito de Código Civil. ¿Y quién es, en este caso, cuando una persona está ingresada en un hospital, quién mantiene la tutela de la persona? ¿Los familiares Depende de o la las... institución? eso es, depende de las circunstancias psicosociales y cognitivas de la persona. ¿Por Sí, qué? pero si yo llego como familiar y Sí, planteo, que fue lo que yo planteé ayer, ¿no? Si yo como sí, familiar llego y le digo, a ver, tienen que, él es el que está diciendo que no quiere comer sí, y es su derecho a no comer, sí. entonces ahí es donde, tiene que tomarse la parte legal. Vale, ¿Sí? Y para eso, imagínate, ¿con quién estoy tiene hablando? que haber, y para eso se incluye el abogado, ¿Estoy ¿ve? hablando con Elda? Sí, Elda. sí, sí, sí. Imagínate que tu hijo lo ha Ujú, dejado la novia, ujú, está en claro, depresión y no quiere comer. por En supuesto, un mes pierde 20 kilos claro. y Ah, y entonces yo y lo como madre, ¿qué ingresamos. hago? Yo como Claro, madre, ¿qué y lo hago? Tengo que ingresamos en psiquiatría. exacto, tengo que buscar un especialista que atienda a mi hijo. Pero muy bien lo que dice Juan, Claro, un equipo claro. interdisciplinar El correcto. equipo, eso era lo que yo ¿Por planteaba. qué? ¿Y Porque qué aquí, tiene, y qué entra en el equipo interdisciplinar? Tiene que y obligatoriamente entrar un psiquiatra, porque eso este es es, caso de psiquiatra, ni siquiera es caso de psicólogo, ¿sí? eso Tiene es. que estar el psiquiatra.
que tiene pueda que medicar. estar el médico, Y, tiene que estar el psicólogo, porque el psicólogo va a y en trabajar de la algunos mano casos, con el cuando ya va psiquiatra. más, algún ¿Ves? abogado, porque si la familia toma Y en acciones Ajá, algunos legales, casos, el juez de primera instancia. ajá, claro, ahí es donde entraría la parte legal. Eso ¿Por es, qué? Porque yo como institución, yo diría, eso no, yo es, no voy a ir a un abogado, yo voy a ir directamente al lugar donde puede tomar la decisión de que él eso pueda es. comer. Que ese es el problema que plantea la ley de eutanasia. ¿Vosotros sabéis la Esa. cantidad de adolescentes que han pedido eutanasiarse porque están en depresión, porque les ha dejado el novio o la novia? Un montón. Pues, me imagino. Entonces, claro, necesitamos saber si esa persona está capacitada para tomar esa decisión y sobre todo de morirse de una forma tan cruel como es pasando hambre. Claro, si esa pero ahí decisión está fundamentada, el conflicto porque es más moral que otra cosa, ¿no, Clemente? no, el conflicto, lo que han querido con la ley de eutanasia es hacerlo judicial, en vez de tan moral, hacerlo más judicial, ¿vale? No, pero Otro ejemplo, un ejemplo real. por lo menos un juez en primera instancia, ¿qué es lo que plantearía? Eso es, Primero plantearía que este muchacho o este señor de 45 años, porque es joven, eso ¿sí? es. Ese señor va a estar tratado por el psiquiatra, por el psicólogo, por el Os trabajador pongo un social, ejemplo ¿sí? personal que me pasó a mí este fin de semana. ¿Entiende? Entonces, Yo, yo considero que es eso, ¿no? yo trabajo En mi poca, eso es, yo trabajo sobre todo en el área de digestivo, ¿vale? Entonces, los fines de semana estamos de guardia. Si algo pasa, pues yo que sé, un paciente se le atraviesa un trozo de carne en el esófago, pues vamos y se lo sacamos con el endoscopio, con los tubos esos que entramos por la boca. O un paciente mayorcillo, un abuelillo, que se ha pasado con el ibuprofeno y se le hace una úlcera en el estómago y está sangrando como un cerdo. Pues en vez de operarlo, a veces por la boca podemos coser eso. En fin, trabajo ahí. Tenemos una chica que viene muy recurrentemente con una enfermedad que se llama pica. ¿Sabéis lo que es la pica? no, no. La pica es una enfermedad mental en la que el paciente le apetece comerse y tragarse cosas que no son comida. Entonces, el sábado por la noche le sacamos un cuchillo de cocina del esófago. ¿Qué dices? Una barbaridad. La muchacha tiene 30 años. No os puedo decir nombre ni nada de eso. Pero es una chica que tiene 30 años, que en su adolescencia su padre biológico abusó de ella sexualmente. Entonces, la chica tiene un trastorno psicológico brutal. ¿Qué pasa? Llegamos el sábado por la noche, la muchacha no quería que le quitáramos el cuchillo porque ella refería que el dolor le causaba una sensación placentera, porque ella se merecía que le doliera la vida. Fijaros, ¿eh? Como lo que nos encontramos en los hospitales. Entonces, acudimos a la madre que no estaba en ese momento. Problema, la tutora legal era la madre. Sin que la madre nos diera permiso, no podíamos hacerle nada a la chica. O sea, la chica no quería, pero es que además la madre no estaba. Y ahí fue cuando me di cuenta la importancia que tiene la tutela de una persona. Por supuesto. Y entonces volví a mis recuerdos. Cuando yo terminé la carrera hace 17 años, trabajé con mi hermano en la FE, en un hospital valenciano. Mi hermano es médico de UCI, de cuidados intensivos. Y recordé que un día nos llegó una chica, niña joven, que se había seccionado la femoral jugando en los columpios. Tú fíjate, es que son situaciones, pero se le enganchó la ingle en un columpio, se seccionó la femoral, sangrando como un cerdo, llegó al hospital, entró en cuidados intensivos y justo detrás de la ambulancia, cuando la ingresamos, venía el padre diciéndonos, soy testigo de Jehová, a mi hija no le ponéis sangre de nadie. Si Dios quiere llevársela, que se la lleve. ¿Vale? Es que vemos muchas cosas. Y entonces recordé eso. Y recordé que mi hermano me dijo, no la tratemos, dejémosla ahí en la cama que se dé sangre, cuando la niña entre en parada cardiorrespiratoria, le ponemos la sangre y Santas Pascuas. Porque en el momento en el que la vida de la paciente corre peligro, el tutor legal directamente pasa a ser el médico responsable. Fijaros los tejemanejes con los que tenemos que andarnos legales en la sanidad. ¿Vale? Entonces, fijaos los pasos por los que os he dicho. Tutor legal vuestro, que estáis en pleno conocimiento y nivel de conciencia estupendo, sois vosotros.
Si mañana a vosotros os pasa algo, una demencia como un Alzheimer, un golpe en la cabeza que os ha provocado un accidente cerebrovascular, cualquier cosa que os incapacite, se requiere la tutela de otra persona. Si otra persona no se ve suficiente competente, la tutela pasa a ser del Estado. Y si el Estado no puede porque estás en situación de riesgo vital, tu tutela es del médico responsable. Fijaos cómo legalmente tenemos que ir avanzando. Entonces, si una persona no quiere comer, el psiquiatra, el médico y el trabajador social tienen que analizar, ¿está en su pleno conocimiento de que se va a morir sufriendo? Si el psiquiatra, el médico y el trabajador social hacen un informe negativo, lo pueden mandar al juez de guardia. Y el juez de guardia dictaminar, no está en conocimiento según los médicos. Vamos a hablar con su familiar más cercano a ver si quiere su tutela. Si esa persona, imaginaos que no tiene familia, es un indigente. La tutela se la quedaría a la comunidad autónoma a la que es responsable. Esto estoy hablando que en 48 horas está hecho. O sea, que no se va a morir de hambre. Por Y supuesto. la comunidad autónoma va a decir, el médico directamente responsable tendrá el derecho de calzarle una sonda nasogástrica y darle de comer de forma forzada. Por supuesto. Entonces, es muy difícil que nadie os deje moriros por hambre. Otra cosa es que yo te diga, mira, Juan, me he quedado tetrapléjico. Solo puedo pestañear y mover un poco la boca. Tengo 20 años. Me quedan 60 o 70 de vida. Esto es vida. Te hacen un estudio psicológico, te hacen un estudio psiquiátrico, el médico, el trabajador social, y tu tutela no hay quien te la quite, y entonces accederías a la ley de eutanasia. ¿Vale? Tener en cuenta que además estoy viendo aquí los datos, que este año a la peticiones de ley de eutanasia ha habido 3.562. El año pasado, 2024. 3.562, de las cuales se ejecutaron 288. Qué poca. O sea, es una Muy cantidad. extremo, ¿no? Digamos. Eso es. Eso es. Es que no os imagináis, la gente que viene diciendo me quiero morir, y luego son problemas que vistos desde fuera no son nada. ¿Vale? Pero por eso, de 3.600 y pico, solo 288 se ejecutaron. Se dice así además, ¿vale? Se ejecutaron. Y eutanasiar a una persona es inducirle el coma, ¿vale? Calzarle un respirador y unas droguillas para que el corazón funcione, mientras que os damos morfina y os vamos apagando. Y ya está. No es algo que a todos los médicos les guste, porque no estudiamos sanidad para matar a nadie. Imaginaos, ¿vale? Pero en algunos casos, pues es lo más ético, lo más moral. Pero es verdad que necesitamos la tutela de esa propia persona. Por ejemplo, Ramón San Pedro hoy en día se podría eh, abrazar esta ley y poder eutanasiarse y morirse de una forma más digna, porque creo que se bebió, lejía, ¿no? Que se bebió. Sí. ¿Qué fue el que creó el precedente para la ley de la eutanasia? ¿Ese Algo caso? así, eso es. Eso es. Y de hecho, hubo problemas porque no se lo bebió él solo, porque él era tetrapléjico, se lo Sí, dio se la lo cuidadora. dio la Entonces, cuidadora. la cuidadora en realidad incurrió en un asesinato. Bueno, Se lo acercó a la mesa para que él con la pajita se lo bebiera. eso es, entonces es cómplice de asesinar. Bueno, entonces gracias a la ley de eutanasia del 2021, todo eso se puede hacer mejor, pero hay que cribarlo muy bien con la palabra tutela. Y eso viene en el Código Civil, artículos 299 y siguientes. Quedaros con eso. Imaginaos que mañana veis que un paciente de la residencia donde trabajáis empieza a perder la chaveta. Se lo decís a la directora de residencia. La directora de residencia pasa de vosotros. Pues una residencia pequeña, de pueblo, pasa de vosotros, lo que diga la familia. ¿Qué tenéis que hacer vosotros? Ir a la trabajadora social del consultorio médico o del centro de salud y ponerlo en evidencia de ella. La trabajadora pasará por la residencia y lo que hará es hablar con un juez. ¿Vale? No es malo hablar con un juez, quiero decir. Hablar con un juez de primera instancia no es que estoy denunciando al abuelo o a mi padre. Imaginaos que mi padre mañana tiene Alzheimer. No lo estoy denunciando. Solo estoy diciendo que no está capacitado para tener su tutela legal. ¿Vale? Luego hay otras figuras, la curatela, la tal. Todo eso viene en el Código Civil 299 y siguientes. Pero vamos, esencialmente es muy difícil que dejemos morir a alguien de hambre. Muy, muy, muy difícil.
¿vale? Otra situación que he visto también en digestivo. Una abuelilla que se ha tirado toda la vida bebiendo como si fuera un pirata, ¿vale? Yo creo que no ha bebido agua esa mujer en su vida. ¿Cómo tiene el hígado? Fatal. ¿Cómo tiene los riñones? Pues ya no los tiene. De hecho, los riñones se le apagaron. Pero no quiere ir a diálisis. ¿Qué quiere la mujer? Morirse. ¿Vale? Pero no está, psicológicamente no está muy bien, con lo cual no la podemos tomar muy en serio en cuanto a tutela, pero nadie ajeno a ella tiene su tutela. Entonces, ¿qué le hacemos? Pues cada vez que en la barriga acumula líquido, agua, solución de residuo del organismo que generarían los pulmones, o sea, los pulmones, perdón, los riñones, si los riñones no pueden echarlo fuera, haciendo pipí, lo acumulan en el peritoneo, en la bolsa que rodea las tripas. Pues nosotros una vez al mes le pinchamos el peritoneo, que cuando viene al hospital parece un balón, le quitamos 7-8 litros de ese líquido, la mujer se va, que ha perdido 8 o 10 kilos, y así otro mes. Así la tenemos. ¿Vale? Siempre que viene, por supuesto, hablamos con la trabajadora social y le decimos, plantéale a la mujer que si no quiere seguir con vida, mmm, rellene una solicitud de la ley de eutanasia. ¿Vale? Pero la mujer tampoco quiere. Es esta gente que, pues eso, no se quiere cuidar, pero no se quiere morir. No sé cómo decíroslo. Hay muchos, ¿eh? También pacientes así. Y en la residencia, el centro de día, vais a encontrar mucha gente así. No participan en actividades colaborativas y en grupo, pero no quieren estar solos. Están todo el día diciendo, ay, para estar así mejor me muero, pero luego no se quieren morir. Vais a encontrar muchos pacientes así, o usuarios así, ¿vale? Pero la nutrición enteral la vais a aplicar seguro, segurísimo. Pregunta que os hago. A estos pacientes que le tenéis que dar nutrición enteral para que no se mueran, ¿en qué posición lo colocáis para darle la nutrición enteral forzada? A ver quién me contesta. ¿Alguien? ¿Os habéis ido todos? ¿Quién Eh, me contesta? Dime. Supongo que tendrá que estar encamado, ¿no? Pero ¿No? dentro de encamado, mira, os enseño una cosa. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Posiciones. Aquí. 45 grados, 30, 45. ¿Vosotros cómo coméis todos los días? Recto. Sentado. Sentados. Sentado. Lo más parecido a sentado a un paciente encamado es 90, eso, Fowler. posición de 45 Fowler. grados. Eso es, 40. 45 grados con la cama. 45 grados. Ujú. Esa pregunta seguramente os la ponga Soraya en el examen. Posición de Fowler para dar a un paciente de comer por sonda nasogástrica, que es 45 grados su espalda con la cama. Sí, eso salió ayer en las actividades también. Eso va a salir segurísimo, ¿vale? Eso es un Fowler. Sí. Y típica pregunta que también nos hacemos. ¿Cuándo lo puedo volver a tumbar después de darle de comer? Imaginaos que la habéis metido por la sonda nasogástrica, medio Hay que litro. esperar, no se puede Al menos todavía. 30 Tiene que minutos esperar después de la media ingesta, hora. ¿no? Eso es, Media 30 hora. minutos, sí, señores. Ujú. Perfecto. Igual que vosotros, termináis de comer, os echáis la siesta en el sofá y os despertáis con angustia, porque ha habido Claro. reflujo gastroesofágico, ¿vale? Eso no lo hagáis nunca, por cierto, que lo estoy viendo mucho ahora en digestivo. Esta gente que come y se va al sofá enseguida a acostarse, a echarse la siesta, ese reflujo, ese ardor que sube por el esófago os puede causar hernia de hiato, Esofágico. ¿vale? Reflujo Esófago. gastroesofágico se llama. Va del Gastroesofágico. gastro al esófago, eso es. Pues os puede causar hernia de hiato. ¿Qué es la Esófago. hernia de hiato? Pues que se os La que inflame. está en el estómago, en la boca La del del estómago. reflujo. Eso es, la de La reflujo. que- Ujú. Ujú. Se os inflama tanto el estómago que en el Ujú. hueco que hay no cabe. Y como el estómago ve que parte de la comida sube por el esófago, que es el ardor ese que os da, el reflujo, el Sí. estómago dice, ¿y por qué no me meto yo también por el agujero ese del diafragma? Entonces un Claro. trocito del estómago se mete por ese agujerito del diafragma y eso es una hernia. Ujú. Hernia de Sí. hiato. Y adatal, ¿no? Hernia y Y a adatal. tal, eso es. Única solución, Ujú. operar. Sí. Y tiene operación. Tiene operación, pero tiene que ser Yo una hernia tenía de hiato entendido grave. que no tenía operación. Pero se opera, pero vuelve. Entonces, ¿para qué se Se va a opera? volver a hacer. Claro. Sí, Mm. sí, esto es como el que se hace un trasplante, ahora un compañero mío celador se ha hecho un trasplante de pelo.
Se ha quedado muy bien el chico, la verdad. Pero ni se está Sí, cuidando el pelo, ni se está tomando medicación para que no se le caiga, ni nada de nada. Se le va a volver a caer. por supuesto. Entonces, si os Y va a operamos de dejar de una ser hernia de bonito. hiato, pero seguís metiendo alcohol, seguís metiendo grasas, seguís echando la siesta después de comer, seguís muchas cosas, se os va a volver a hacer. Es absurdo, ¿vale? Hombre, si mejoráis los hábitos, puede que no se vuelva a hacer, pero es difícil. Otra pregunta que yo os hago. ¿Es estéril la técnica de meter una sonda nasogástrica? Sí, sí, tiene que ser, Tiene que serlo, ¿no? Claro. ¿Por claro, qué? porque lo que entre al paciente Tiene que le estar puede causar alguna infección. Tenemos que ser muy cuidadosos, desinfectar y todo, las manos, lavarse las manos, utilizar todo con guantes. guantes. Yo Eh, tengo otro con ejemplo. asepsia, ¿no? Es que se llama con Claro, asepsia. todo con Asepsia. Pero Asepsia. asepsia no es lo mismo que estéril. Ujú. Asepsia es Ah, limpio. ya, Todo Eso ya, claro. es. Ajá. ya, Yo claro, esa es la os pongo diferencia. otro ejemplo personal. Mi hermano tuvo Ujú, una hija, mi sobrina primera, ujú, y todo lo esterilizaban. El ujú, chupete, vamos, se derritió de tanto esterilizarlo. La primera. Cuando ujú. vino la tercera, si No, el ya se lo había chupete, olvidado. claro, no había estado más de un minuto en el suelo, el chupete iba a la boca otra vez. Ujú, Y mi tercera sobrina no se ha muerto. Quiero decir, ujú. vosotros la comida que coméis no es estéril. Claro, Y la ahí sí sonda tienes razón. nasogástrica, eso es. Lo que sí tiene que estar es limpia. Limpia, claro. Limpia, que no esté O sea, que caducada. tiene que haber asepsia. Eso es. Una Ah, sonda ok. nasogástrica se pone con asepsia. La palabra es esta, asepsia. ¿Vale? Pero no es estéril. ¿Vale? Esos alimentos Ya. envasados, Eso es. pensé eso, ¿no? Que viene envasado, yo digo, bueno, pues es estéril porque viene todo ya preparado. Claro, la mayoría de las Claro. turmix o dietas Sí. que vienen envasadas está pasteurizada. Ujú. Pasteurizada es como cocinada, cocida a una temperatura, como la leche, por ejemplo, suele estar pasteurizada. Los yogures, el salmorejo este que compré de Mercadona, está pasteurizado, ¿vale? Todo esto. Entonces, se cuece durante unos minutos a una temperatura para que ciertas bacterias, las gram negativas, bueno, que unas bacterias se mueran, ¿vale? Entonces, sonda nasogástrica aséptica. Sonda vesical, eso sí es estéril. Si yo te meto una sonda por la uretra hasta la vejiga, eso sí que es estéril, porque vosotros no estáis normalmente metiendo nada por ahí, ¿vale? Exacto. Claro. ¿Sonda Pues, qué? sonda vesical, sonda Vesical. La vesícula, por vesícula, la vejiga, eso es. la vejiga. Ujú. Nosotros lo escribimos así, sonda nasogástrica, lo ponemos así, es aséptico. Ujú. Y sonda vesical, lo escribimos así. Uy, calla. Ah, no, una S, perdón. Sonda vesical es estéril. ¿Vale? Nosotros abreviamos en sanidad los términos poniéndolo así. ¿Vale? Típica pregunta Ujú. también de examen. Por si os la pone Soraya, no me ha pasado solo Soraya los exámenes, pero por si la pone, sonda vesical estéril, sonda nasogástrica solo limpio, aséptico. ¿Vale? Que aséptico es la palabra guay de limpio, Ujú. palabra técnica. ¿Vale? Otra Ujú. pregunta. Por ejemplo, María Dolores, que creo que está por ahí. María Dolores, Adelante. ¿en qué posición pondrías tú a tu paciente para ponerle un enema? Pues yo le pondría de cúbito lateral. Mm, Ay, no, ¿cómo se llama? ¿Sims? Eso es. Joder, estupenda. Me he confundido. Estupenda. A los pacientes hay que ponerlos así. Sí, Sims. Posición inglesa de SINS o semiprona. Sí. ¿Por qué? Porque cuando os toqueteamos mucho el culete, os podéis sincopar. Es decir, tanto irritado tenéis el culito que el cerebro dice, uy, qué dolor, me apago. Y entonces podéis perder el conocimiento un momento. De Mm. manera que si ya estáis así, pues ni os vais a tragar la lengua,
ni os vais a atragantar con vómito, ni os vais a caer, ni nada de nada. ¿Vale? Ujú. La auxiliar que no lo sabe, coloca a la paciente así. Ya. Y claro, en el momento en el que se irrita, pierde el conocimiento, la paciente se te cae en la cama. ¿Vale? Esta posición solo se usa para exploraciones de recto, alguna exploración ginecológica y alguna cirugía. Por ejemplo, los quistecitos que salen cuando el pelo se encona en el sacro. Se os opera así. ¿Vale? Ujú. Otra cosa que también quiero que sepáis. Esa posición que me ha dicho María Dolores para poner los enemas, cuando alguna vez habléis de primeros auxilios, esa posición también se llama posición lateral de seguridad. Posición lateral de seguridad. ¿Vale? Entonces, tenéis a vuestro chiquillo que le anda un balonazo en la cabeza y se ha quedado inconsciente. ¿Cómo lo ponéis? Pues lo ponéis así. De manera que jamás se va a tragar la lengua, jamás se va a atragantar con vómito y ya se despertará. ¿Vale? Otra cosa es que a tu chiquillo le ha dado un golpe de calor. No un balonazo que lo ha dejado sin conocimiento. No, no. Está jugando en la playa 3 horas y viene y te dice, ay, mamá, qué calor tengo. Y empieza a balbucear. ¿Veis que se os está yendo? Entonces le podéis levantar las piernas por encima de la cabeza. Ah, Ujú. sí. ¿Vale? Que yo veo a mucha gente que tiene un paciente ya inconsciente del todo y lo tumba en el suelo y le levanta las piernas. Pero si ya está Ujú. inconsciente, ya no lo vas a recuperar hasta que su cerebro no quiera. Lo único que hace es al tumbarlo boca arriba y levantarle las piernas es que se pueda tragar la lengua. ¿Vale? Paciente totalmente inconsciente, posición lateral de seguridad o de SIMS. Ujú. ¿Vale? Paciente Ujú. que está perdiendo el conocimiento, hacer que llegue sangre a la cabeza, subiéndole las patejas por encima de la cabeza. O posición de Trendelenburg, que es lo mismo. ¿Vale? Ya. Esto igual nos lo ha dicho Soraya. Posición estupenda para lavarle la cabeza a un paciente. No sé dónde la tengo. Esa. Sí, sí, Posición nos lo de explicó Rosa. Soraya. Joder, perfecto. Sí. Posición de Rosero de Proets. Esta posición también la utilizan los médicos, por ejemplo, mi hermano que es médico de cuidados intensivos, para ponerles el tubo por la tráquea que les conecte los pulmones a un respirador artificial. También se utiliza mucho esta. Pero vosotras la hacéis un tanto modificada. En vez de tirarle la cabeza al borde de la cama, le ponéis una almohada aquí en las escápulas, lo levantáis un poquito así y debajo le ponéis una bolsita de basura y le laváis el Sí. pelo. ¿Vale? Ujú. Clemente, perdona, te voy Dime, a hacer una consulta. pregunta. Todas estas diapositivas que pones cuando las videotutorías, Sí. luego las cuelgas en la plataforma, En novedades. Sí, en el las pones apartado de en novedades. todo esto está luego en novedades. Todo está en novedades. Vale, vale, perfecto. De hecho, yo creo que alguna cosita. A ver. Yo estaba haciendo captura aquí como un loco de la costura. Sí, a veces yo también siento curiosidad y la verdad es que no sabía Mira, encontrarla. aquí ya tenéis algunas cosas. Entonces, ¿qué son las actividades básicas de la vida diaria? Tenéis aquí una presentación. Y además son descargables. Ah, perfecto, perfecto. Lo que Esa era subo a mi novedades es descargable. en Sí, novedades. yo la he visto. Eso es, ¿vale? Ujú. Entonces, esta presentación la voy a subir seguro, que es la de posiciones de colocación de los pacientes. Aquí tenéis Sí, todas, sí, sí, ¿vale? sí. De cúbito supino, Ujú. prono, lateral, Ujú. la de SIMS. Quedaros con los nombres secundarios y terciarios, ¿eh? Porque si Soraya os pone posición lateral de seguridad, os está diciendo lo mismo que esto. Ya, Lo que pasa es que os la quiere jugar, ¿vale? ya. La Ay, de Fowler, qué eso es. malvados. La de Y eso Fowler, y eso que me decían a mí que yo era malvada porque no, les los colocaba profesores somos, exámenes. ¿Sabes qué? Colocaba exámenes. Yo soy los licenciada en profesores somos La lo matemáticas de, la de peor. físicas. Fowler, Y yo, Clemente, antes Dime, vuelvo a la pregunta anterior que me has hecho cuando he contestado que estaría encamado, porque yo he hecho, o sea, yo entendí en la pregunta, le he dado más importancia al hecho de que me has dicho que habría que obligarlo, o sea, era forzada. Has comentado que forzada, sería una forma eso es. forzada. En ese caso, el usuario estaría sujeto, ¿no? Eso es, con contenciones mecánicas que se Con llama. contenciones mecánicas, Sí, pero en esa posición. eso es. Vale, ya, Entonces, en las residencias, ¿cómo lo vais a ver? Normalmente los pacientes que están mm, encamados los sujetamos con una cosa que se llama cinturón abdominal. ya. Es una ujú. faja que se mete por el colchón y que podemos ajustarla a los brazos y el abdomen del paciente. Entonces, el paciente tiene los brazos pegados al cuerpo
y muy Ujú. presionados con el abdomen mientras que tú le das de comer. Y así lo tienen Pero, media hora y pero, luego ya lo tumbas. Ya. pero Clemente, eso siempre y cuando el psiquiatra lo haga Eso es. colocado. Si Eso no, tú es. no lo puedes hacer. Es porque en esa situación en Ujú, particular, el psiquiatra ujú, o médico responsable, puede ser el médico de la residencia, se claro, hace cargo de ajá, la tutela momentánea claro, del paciente. exacto. Eso es. Ajá. Ningún Pero si no, tú paciente no lo por puedes ley hacer. que Ajá. va. Una situación que he visto yo en una residencia, por eso hace ya tiempo que no trabajo en residencias porque se ven cosas muy raras, pero yo he visto gente con contención mecánica todo el día. Eso es ilegal, a no ser que la tutela de ese paciente sea del médico. Ujú, Eso tampoco puede ser. Entonces, los pacientes pueden estar con contenciones o sujeciones solo en los momentos en los que no sean totalmente lúcidos para él. La alimentación, el sondaje, una prueba que le hagamos como yo, ¿no? Que esta mañana está haciendo colonoscopias, gastroscopias. Bueno, ujú, ¿vale? Pero solo en momentos puntuales. Si en una residencia veis que alguien está atado las 24 horas del día, todos los días, eso es ilegal. Ya, pero bueno, ujú. en caso de que haya, por ejemplo, que administrarle una medicación intravenosa y el paciente, por ejemplo, el usuario esté con demencia y se quite, El médico es el que tutela esa situación. Eso es. vale, Es el que entonces tiene en el ese derecho de caso esa sí situación. que... Eso es. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Os Perfecto. está quedando también muy clara una cosa. En otra presentación, fijaros, todo esto es nutrición enteral. Ujú, Quiero decir, vosotras coméis en nutrición enteral ujú. y yo, solo que no forzado. Comemos por voluntad propia. Pero este chiquitico, que tendrá algún problema de esófago, o los neonatos cuando salen prematuros, les ponemos una sondita, les estamos forzando a comer. Ya. Pero la comida entra por el intestino, por eso se llama enteral, ¿vale? Tener en cuenta que cuando sondamos a alguien, el final de la sonda llega al estómago. Entonces, intentamos que tu tubo digestivo haga la mayoría del trabajo, aunque sea forzado. Ya. Pero nutrición enteral es que el intestino entero trabaja. Forzado es que te obligo a meterlo y no forzado es la que hacemos nosotros. Esa diferencia, Ujú. ¿vale? Un ejemplo que me preguntáis muchas veces es, fijaros, Perdón, yo vuelvo a un preguntar. neonato Entonces, ¿siempre que hay una sonda es forzado? siempre es forzado. Ah, vale. Yo pensaba que únicamente cuando hay que... Cuando había falta de voluntad del paciente. Correcto. No, Vale. Siempre que hay una sonda es forzado. eso es, Vale, vale, vale. Vale, eso es. pues yo ahí estaba confundida. Buenísima pregunta, Sí, buenísima pregunta, sí. ¿vale? Yo pensaba, digo, bueno, aunque tenga la sonda, pero no le están Pues yo forzando. también La, estaba confundido, pero claro, también porque pienso que algunas veces puedes tener problemas y la única manera de inyectar comida es por sonda. Claro, eso pero no es, forzada. O sea, yo, Ya, por eso que si tiene un eso a mí es. es que problema no antes es cuando la forzada, es que te la pregunta, tienes que poner por ahí si no hay más remedio, claro. claro, es que cuando me has hecho la pregunta y tal, yo el forzado Es que es lo que a no mí trata me... sobre la voluntad del paciente. El forzado trata No. sobre la voluntad del organismo. Vale, ya, ahora sí. No sé si me Está entendéis. forzando una nutrición Al organismo, eso es, al organismo. no al intelecto del paciente. Vale, vale. Eso es. Siempre que hay sonda es forzado. Eso es. Por ejemplo, este chiquitico que tendrá 6 meses, siete Ujú. meses, pues este no te va a decir si quiere o no quiere. Ya, Ya. Claro, Pero, claro, eso pero tiene el toda la esófago de razón. esta criatura está tierna. Como tú le metas a este chiquillo una nutrición turmis, se perfora por dentro y se muere. ya. Entonces, con esta sonda le llevamos la comida directamente al estómago. Le Pero forzamos. si Dime. te das cuenta, Clemente, cuando me has hecho la pregunta y has dicho forzado, o sea, yo he pensado en una persona forzada a estar acostada o Claro, no, no. de alguna manera, pero no. O sea, No. estamos hablando de que es la alimentación. Eso es. La que es. Solo estrictamente al tubo digestivo, Vale, no perfecto, ya al está. nivel de conciencia de la persona. Eso Pues sí, es. fíjate que yo ahí creía que no tenía Eso la es. duda, pero sí, sí que la tengo. Preguntas también típicas que me hacéis. ¿Cómo se llama la sonda con la que le damos de comer? Esta pregunta ya es un poco más de nivel. La sonda con la que vosotras vais a dar de comer en las residencias se llama Levin. Levin, Levin, la primera de todas esas que veis ahí. Levin. Levin. Levin.
como los pantalones Levi's, yo me acuerdo así, Sí. ¿vale? Y sin embargo, la sonda correcta para dar de comer se llama freca. La ¿Y qué última que me saqué. diferencia hay? ¿Una es correcta y la otra es la que se utiliza? Porque fijaros, esta que tiene la criaturica, que veis que es de látex, amarillenta, eso es una Sí. freca. La sonda Levin, mira, la voy a buscar en internet, porque no tengo imágenes de la sonda Levin. Sonda nasogástrica Levin. Es esta. Nos la enseñó ayer Soraya. Os enseño esta. Sí, Sí. sí, ¿Por qué os enseño esta? porque es la que se adapta a... La que más vais a ver. No es la mejor para dar de comer, porque esta tiene el principal efecto secundario que es de silicona, no de látex. La silicona es muchísimo más rígida y hace un montón de úlceras en los pabellones nasales. Un montón. ¿Y por qué la utilizan por precio? Porque esta vale 20 céntimos y la otra 3,50 €. Ya. Es así. Vale. Es que es así. Entonces, la Levin es de silicona La Levin es de silicona, es esta. y la otra es de látex. Y la otra, fijaros, os enseño fotos de la freca. El látex es más caro. El látex es mucho más caro. Entonces, la sonda freca, esta es una sonda freca en un paciente real. Es amarillenta, no es tan transparentosa ni tan rígida, es muchísimo más flexible, es como un condón de flexibilidad, un preservativo. Claro, esa no hace daño. Esa no te va a hacer una úlcera nunca, Claro. pero vale mucho más. Bueno, mucho más. Pero en instituciones, sobre todo privadas, la eficiencia, ¿vale? Que salga todo barato, es Ya. importante, ¿vale? Que sepáis que el precio medio de una residencia de ancianos en España ronda los 1.600 €. ¿Vale? Bueno, el coste de curar úlceras también habría que tenerlo en cuenta, Es ¿no? una pasta, sí. Hay apósitos de plata que valen un pastón. Pero 1.600 €. Imaginaos un abuelillo que le ha quedado de pensión 800 o una viuda. Ahora hay mucho derecho a la mujer y tal y cual, pero nadie se acuerda de las viudas, que están cobrando 600 eurillos las pobres. Y van a una residencia y ¿quién pone de los 600 a los 1.600? La familia. O el Estado en caso de que pierda su tutela. ¿Vale? Es una pasta. Entonces, eso es una freca. Con una freca puede el paciente incluso hacer vida. Imaginaos que tenéis, porque sois demasiado fumadores, no fuméis, ¿vale? Un cáncer de la base de la lengua. Se dan mucho los fumadores. No, yo no me trago el humo, ya, pero por tu boca pasa. Hacéis un cáncer en la base de la lengua y os tenemos que extirpar la lengua, la faringe y media mandíbula inferior. Os ponemos esta sonda porque no sois capaces ya de tragar. Con esta sonda podéis hacer vida, salir a la calle. ¿Alguna vez habéis visto algún paciente con la sonda colgando? Sí. Bueno, no pasa nada. ¿Vale? Con la otra no. Las otras, las sondas Levin, las utilizamos en sanidad principalmente para vaciado del estómago. ¿Por qué? Porque la punta, los agujeros son muy gordos. Ujú. La freca, por ejemplo, solo tiene un agujero y más finito para la dieta Turmis. Pero estos los agujeros son muy gordos y me dice Juan ahora mismo, Clemen, me he tomado todas las pastillas de antidepresivos porque me quería matar. Pues si yo llego en menos de una hora, le calzo esta sonda, le empiezo a echar jeringazos de agua para que vomite esas pastillas y ya hemos terminado, no se muere. ¿Vale? No. Pero se usa mucho en residencias porque es más barata. ¿Vale? Que lo sepáis. Levin y freca. En esta presentación que yo voy a subir tenéis muchos otros nombres de sondas, pero para que las sepáis. Imagínate que mañana Juan me dice, Juan o Elda, que es una sonda Blacken-Moresaken, que se utiliza mucho, que lo sepáis. Bueno, pues es una sonda para aquellos pacientes que tienen varices esofágicas. Que sepáis que el alcohol crea en el esófago las mismas varices que nos salen con la edad en las piernas. Con la mala baba de que si te comes un trozo de mendrugo de pan duro o lo que sea, esa variz se te rompe y te desangras durmiendo por la noche. Vale, mucho abuelillo de ¿cómo se murió el abuelillo? Ese que se tomaba todos los días un vaso de vino y medio y el orujo a escondidas de la mujer. Pues ese abuelillo se murió por la noche durmiendo porque seguramente se le perforó alguna de esas varices esofágicas y se desangró por dentro. ¿Vale? Nadie se muere por viejo. Todos nos morimos por algo. Si es a una edad avanzada, mejor. ¿Vale?
Pues esta presentación no la subo y en esta presentación sobre todo se habla de eso. Nutrición enteral forzada es que le fuerzas al tubo digestivo, no al paciente. Ujú. No forzada la que hacemos nosotros. Y luego existe una nutrición que se llama nutrición parenteral, que lo único que tenéis que saber aquí es que no la toquéis en vuestra vida. Es esa. Nutrición parenteral es, eh, este chiquillo es tan prematuro o este abuelo tiene un tumor tan grande en el estómago que no le puedo dar de comer ni por la sonda. ¿Qué le hago al abuelo? Pues al abuelo le puedo dar de comer por la vena cava, por una vena, ¿vale? Se llama parenteral porque rompe la pared de la piel. Parenteral, ¿vale? Lo más importante de aquí es que esto se da primero con bombas de infusión. Esto lo vais a ver en hospitales de día, centros donde se están dando quimioterapias, oncológicos, todo esto. Lo principal que tenéis que saber es que no lo toquéis sin guantes estériles. Bueno, no lo toquéis nunca. Ujú. Porque como entre una infección aquí, fijaros dónde llega al final del catéter, a la aurícula derecha del corazón. Eso Como lo hace el enfermero, ¿no? eso es. Si el enfermero te Claro, por eso no lo dice, tocamos. Elda, colócale aquella Ujú. bolsa a la vía de ese paciente que es una bolsa de comida, que si tú Para sabes que es nada, comida, ni se os ocurra. para nada. Lo matáis en 24 horas. Le entra una infección al corazón, Ujú, el corazón disemina la infección por todo el cuerpo y en 24 horas se muere. ujú, No se os ocurra. Porque es verdad que las bolsitas de nutrición parenteral parece dieta turmis, parece dieta triturada, pero en realidad es un preparado farmacéutico, ¿vale? Ujú. ujú. Preparado Una de... consulta, Dime. Clemente. Porque el tema de los espesantes se siguen utilizando todavía, Sí, mucho. Claro, claro. Sí, Claro. pero mucho. ahora ya en todos los preparados ya viene con un tipo digamos, De textura. de textura. Eso Entonces es. ya cada vez se estará utilizarán menos, ¿no? ¿Sabéis Evidentemente. para lo que se usa sobre todo el espesante? Para el agua. Hoy Ujú. en día se utiliza para el agua. Tener en cuenta, hay gente que terminamos de dormirla para hacerle una prueba, por ejemplo esta mañana, ¿no? Todos los que les he hecho una colonoscopia los hemos dormido para que no les duela. Coño, metemos un tubo de casi 2 metros por el culo. Entonces os dormimos, gracias a Dios, para que no os duela. Os despertáis medio borrachos. Y hay gente de toa, ¿no? Hay gente que se despierta y dice, pues me voy a comer un bocadillo de morcilla porque llevo 24 horas en ayunas. Pues ole tus huevos. Vale. Pero sobre todo, os despertáis con sed. Pues cuando estáis todavía con los efectos del propofol o la medicación esta de sedación, el cerebro tiene que recordar cómo se traga. Y la mejor manera de recordar cómo se traga es con cosas sólidas. Cuanto más líquido, menos razonamiento tiene el cerebro para llevarlo por donde toca. Entonces, un paciente con Alzheimer, con demencia senil severa, un paciente con Parkinson avanzado que también pierden la capacidad de evolución. Cuanto más espesa esté el agua, es como educar a la epiglotis a ábrete cuando pase esto, ¿vale? Sí. Entonces, hoy en día los espesantes se usan sobre todo para el agua, ¿vale? La mayoría de productos ya vienen con su textura necesaria. ¿Bien? ¿Alguna pregunta de la nutrición, chicas? Otra pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Eso es que es un quirófano, claro, no lo veis muy bien. En un dibujo Y se esto vería con así. enfermeras. Ujú, En un dibujo se vería así. ujú, ujú. Eso es Gastrotomía. una gastrostomía. Claro. También se le denomina PEG. PEG son siglas en inglés. Percutanean Endoscopical Gastrostomy. ¿Vale? PEG. PEG. La gastrostomía es el siguiente paso a la sonda nasogástrica. Es decir, es que mi padre con Alzheimer se niega a comer. Yo soy su tutor legal. No quiero que se muera de hambre. Lo llevo al hospital y le ponemos una sonda nasogástrica. Y tu padre todos los días se la arranca. Pues llega un momento que los médicos te van a decir, no es bueno que le estemos pasando por el esófago todos los días una sonda, porque lo podemos perforar, ¿vale? ¿Qué te va a proponer el médico? Ponerle una PEG.
que es una sonda que se pone directamente a través de la piel del abdomen y vosotros en el paciente veréis esto. Aquí está la cabeza del paciente, que no la veis bien, y aquí los piececillos. ¿Vale? Se pone, no hace falta que sea un quirófano 100% estéril, se ponen en endoscopias. ¿Vale? Entonces, esto es otro tipo de nutrición enteral forzada. Yo al estómago le llevo la comida, pero en lugar de por una sonda, se lo llevo por un catéter a través de la piel del estómago. Esto es una PEG. ¿Vale? ¿Alguna pregunta sobre la PEG? No sé si tengo aquí. Mirar, así se pone una PEG. ¿Os importa ver un vídeo guarro? Les quiero mostrar cómo Espera, es un... os pongo un vídeo guarro. Así se hace, así se pone una PEG. Así se pone una PEG. Eso es una PEG. Llega la paciente a endoscopias, ¿no? Donde yo trabajo. Le metemos un gastroscopio por la boca. Hasta que llegue al estómago. Mientras el enfermero, que soy yo, utiliza todo esto que me ha preparado mi auxiliar para crear una zona aquí limpita. No hace falta que sea estéril, estéril, ¿vale? Estéril estoy yo y la zona sí, pero todo lo demás está limpito. ¿Veis? El médico está metiendo el gastroscopio, llega al estómago y enciende la luz del gastroscopio y se ve ese puntito rojo. ¿Qué hago yo desde fuera? Pincho en el puntito rojo y ¿dónde creéis que va a salir la aguja? En el estómago, dentro del estómago. ¿Vale? Fijaros, ahora os van a enseñar el monitor del gastroscopio, del tubo que metemos por la boca. Tengo que hacer un pequeño tajo con un bisturí porque si no luego no entra el catéter, pero es muy chiquitito, ¿eh? ¿Vale? Entro la aguja, lo primero que ha puesto es anestesia, ahora entra la aguja por la que entraremos la guía del catéter, fijaros. ¿Vale? Y ahora que quiero ver, ¿veis? Endoscópicamente el médico está viendo esto, el final del tubo que ha entrado por la boca, que estos son las paredes del estómago, así son las paredes de vuestro estómago, chicos. Aquí, por ejemplo, veis lesiones que se producen con tanto antiinflamatorio no esteroideo, el ibuprofeno famoso. ¿Vale? Se producen esas lesioncillas. Entonces, ¿qué está esperando el médico con este lazo que parece un vaquero? Está esperando mi aguja, esa que estabais viendo que estaba pinchando por arriba. Fijaros. A ver, ¿por dónde saqué yo la aguja? Por ahí, ¿vale? La aguja. Esa aguja era hueca. Y por ese hueco yo meto una guía que se llama azul. La vais a ver salir por aquí. ¿Veis? Yo meto una guía. Por ahí meto yo una guía. Taca, taca, taca. Que sale por aquí. Esa guía, el médico digestivo la coge con el lazo. Taca. Y la sacará por la boca. Saca el endoscopio de la boca con la guía agarrada. ¿Vale? La saca, la saca, la saca. ¿Veis? Ya salió la guía. Yo ahora a esta guía le pongo el catete de gastrostomía como tal o la PEG. La está poniendo mal. Eso, el médico a veces también se equivoca. ¿Vale? Ahora se centra. Muy bien. Hacemos ahí como una lazada. Y recordar que por aquí me estaba saliendo el pelillo. ¿Vale? Lubrica bien la PEG. Y ese pelillo que hemos entrado por aquí y hemos sacado por la boca, ahora se trata de tirar para el otro lado. Esta es la parte más guarra, más asquerosa. Tiras, 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 tiras fuerte y ya hemos sacado y colocado un catéter de gastrostomía. Por ahí le podéis dar de comer, igual que le deis de comer a un paciente con sonda nasogástrica. Igual, igual, igual. El médico con el endoscopio comprueba que el tope interno del catéter esté donde toca. Fijaros que está metiendo ya el gastroscopio para comprobar que el tope de la gastrostomía por aquí, por este agujero, entrará la comida. ¿Vale, chicos? Está chulo. Está muy chulo. Este es el tope externo para que no baile mucho la gastrostomía. ¿Vale? Se queda encajada entre un tope interno y un tope externo. ¿Vale?
Y ya está. Por aquí le podéis dar de comer al paciente. Igual, pregunta típica que me hacéis. Clemente, si al paciente le doy dieta triturada por aquí, por este catéter, ¿lo tengo que colocar en posición de Fowler? Sí. ¿Lo tengo que dejar luego otra media hora para que haga un poquito de digestión y no haya reflujo? Sí. Única característica de este catéter. Yo esta mañana he puesto uno de estos y me lo ha traído el auxiliar de la residencia porque era un paciente que sus familiares viven lejos y está institucionalizado en una residencia. Yo le he tenido que decir al auxiliar que durante un mes, todos los días, hay que darle una vueltecita a este catéter, como si fuera un destornillador. Una vueltecita, como si quisiera girar una ruleta, ¿vale? Como si tuviera una ruletita. Él le está poniendo el tapón y ahí tenéis el catéter. ¿Veis? Pues a esto, yo mañana por la mañana como auxiliar tendría que girarlo, darle la vueltecita y volver a dejarlo ahí. ¿Esto para qué se hace? Para que el agujero quirúrgico que hemos hecho se cicatrice sin pegarse a la sonda de gastrostomía. Como cuando os ponéis un piercing o unos Igual. pendientes. Giráis un poquito los pendientes todos los días para que no se os pegue. ¿Vale? Claro. Durante un mes. Un mes es excesivo, ¿eh? Los libros os van a decir que un par de semanas. Pero yo siempre le digo al auxiliar, si viene sola, vosotras dale vuelta a la residencia durante un mes para que esto no se quede agarrado. Si se os olvida qué ocurre, la piel se pega al catéter y con cualquier tirón de la ropa, de las sábanas o cualquier cosa, eso va a lacerar y va a empezar a sangrar como un cerdo. ¿Vale? Pregunta también típica que me hacéis. Clemente, ¿esto se lo puede arrancar el paciente como la sonda nasogástrica? También. Pero se lía la de Dios. Porque fijaros el tope que le hemos puesto a nivel interno, que se veía ahí. Entonces, eso se lo saca por la piel. Entonces, sangran un montón. Es peligroso, no se van a desangrar. Llamáis el 112 en la residencia a la que estéis, el paciente llegará al hospital y le pondremos otra gastrostomía. ¿Vale? No pasa nada. Pero en una ocasión me dijo un auxiliar, Clemente, es que a un paciente mío sangraba azul. A ver, ese tope que veis ahí no es el más común. ¿Dónde se ha visto el tope? ¿Vale? Ese tope no es el más común. El más común es que este topecito de dentro del estómago sea un balón. Y ese balón lo inflamos los enfermeros con un tinte azul para saber que si ese balón se está pasando ya por viejo, se le abren los poritos al balón y empieza a salir azul por la herida quirúrgica, ¿vale? Por aquí. Pero eso no es malo, eso significa que la sonda hay que ir cambiándola por vejez, ¿vale? Entonces, si veis que al paciente le suda por aquí algo azul, no es un extraterrestre, ni la vida o tinta para comer, ni nada de eso. Tenéis que hablar con la enfermería del centro y decirle, el balón de la sonda nasogástrica se está empezando a romper. ¿Vale? Si ya hay mucho azul, es que está roto del todo. Ya encárgate de hablar con el médico de la residencia, que lo lleven al hospital y que le cambien la gastrostomía o PEG. Eso es una PEG. ¿Alguna pregunta de esto, chicos, chicas? ¿Ninguna? Es un vídeo un poco guarro, pero lo tenía que enseñar. Porque lo hemos hecho aquí, ¿vale? Me gustaba. Bien, otro vídeo que os enseñó. Ay, que se me olvida siempre el nombre. ¿Soraya? Soraya, sí. Os enseñó Soraya un vídeo de una bañera geriátrica. Sí. Fijaros, una bañera geriátrica modernísima, para que la veáis también. Sí, muy bien. Esta vale un dineral. No lo digo para que la veáis porque no la vais a ver en ninguna residencia en la que trabajéis. La sanidad privada, alemana, francesa, americana sobre todo, pues vais a ver materiales carísimos. Una grúa de cesta, metemos al abuelillo o este joven tetrapléjico, imaginaos, en la bañera geriátrica. Bañera geriátrica. Esto es una grúa de techo. Este, por ejemplo, lo tiene el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Un hospital referencia que todos sus pasillos tienen grúas de estas de techo para poder trabajar mejor con los usuarios. Aquí al usuario le están dando la máxima autonomía posible. No utilizan ninguna de las grúas. Y esta es una bañera que se eleva para que vosotras auxiliares no os dejéis los riñones.
eleva los laterales después de que el paciente esté dentro. Son laterales rígidos, con sujeciones para que el paciente se pueda sujetar. Colchón viscoelástico, son una gozada. ¿Vale? Una gozada. Pero esta vale un pastón. Por supuesto, imaginaos que el paciente está en pelotas, ¿eh? No bañéis a ningún paciente con el bañador puesto. Ahí está. Son la leche. Sanidad privada, mucha pasta, que lo sepáis. Ya. ¿Vale? Veremos la sanidad española privada tarde o temprano. Más preguntas que me hacéis. Clemen, ¿por qué tienen los abuelillos de la residencia tanta obsesión por cagar? Yo es que soy muy escatológico hablando, lo siento, pero es que es así. Imaginaos que vosotros os habéis tirado trabajando 14 o 16 horas todos los días, como hombres, ¿no? Habéis tenido esa responsabilidad. Y como mujeres de la España clásica, os habéis tirado 24 horas del día. Es que luego resulta que una ama de casa no cotiza, ¿no? Pero hasta 24 horas del día cuidando de hijos y del marido cada vez que venía de trabajar, ¿vale? Teníais una responsabilidad. Llega vuestra jubilación, vuestra vejez, y no tenéis ninguna responsabilidad nada más que sobrevivir. O buscáis responsabilidades. O ayudarle al fisioterapeuta con las personas más dependientes. O ayudarle al enfermero a repartir la medicación, que a mí me ha ayudado algunos residentes. O ayudarle al jardinero a cuidar los patios. O cagar diariamente. Se transforma en vuestra responsabilidad. Día que no cagáis, día que no sois felices. Eso no va a ocurrir, ¿eh? Que lo sepáis. Problema. Los médicos tienen 5 tipos de laxantes para que el abuelo cague. Tienen los laxantes osmóticos, que este os sonará porque el más famoso es el Dufalac. Esto suena. Este se receta muchísimo. Problema de estos laxantes. Los laxantes osmóticos lo que hacen es que forman más volumen de caca. Es decir, parte de los nutrientes del anciano se van a ir a la caca, de manera que la caca sea más grande. Una caca que sea más grande y llame a la puerta con más potencia, pues se supone que al abuelo le da más ganas de cagar. ¿Vale? Se supone. ¿Por qué digo se supone? Porque si el Dufalac se da por la noche, al paciente le puede causar una malnutrición por la cantidad de nutrientes que no se absorben y que van a la caca, incluso un tapón de caca, que haya que sacársela luego a puñados. ¿Vale? Entonces, el Dufalac se toma por la mañana en ayunas. Si veis en alguna residencia que hay abuelos que se lo toman por la noche después de cenar, se lo ha recetado el médico porque el abuelo es muy pesado y porque se calle se lo ha recetado. Pero no le está haciendo ningún bien. Ese abuelo va a acabar con una cosa que se llama bolo fecal. Estreñido por una caca seca que tiene en la puerta y no va a salir hasta que no se la quitemos. ¿Vale? Entonces, el Dufalac. ¿Existen otros tipos de laxantes? Pues sí. Si no te quiero dar un laxante osmótico, te puedo dar un laxante estimulante. Este es el que más se utiliza, por ejemplo, en los enemas. El problema de los laxantes estimulantes es que hay que asegurarnos que sean gente joven, porque estimulan tanto el movimiento del intestino que a los abuelos les puede hacer mucho daño. ¿Vale? Hay otro tipo de laxantes que son los mejores, que son los laxantes lubricantes. Estos no tienen efectos secundarios ningunos. Son normalmente laxantes derivados de plantas que lubrifican el intestino, no lo hiperestimulan, ¿vale? Lo único que tardan mucho en hacer efecto y los abuelos necesitan cagar ya. ¿Vale? Es que es así. Pero estos son los mejores, ¿vale? Ejemplos, todos los aceites minerales. De hecho, el mejor lubricante laxante que tenemos nosotros es una cucharada de aceite de oliva al levantarte por la mañana. Como hace la Isabel Preisler. Se toma su vasito de agua con limón y su cucharada de aceite de oliva. Entonces, Isabel Preisler, que sepáis, que aunque la veáis así muy mona, caga toda la mañana como una bendita. ¿Vale? Y el agua con limón viene muy bien para acidificar el cuerpo, que eso también está muy bien. ¿Vale? Y luego hay otros últimos laxantes que son laxantes emolientes, que son los laxantes más naturales. Y también tardan 2 o 3 días en hacer efecto. Esta presentación os la pongo para que sepáis los tipos de laxantes que hay, pero que sepáis que el Dufalac, famoso Dufalac, lubricante osmótico, laxante osmótico, no es el mejor.
es el más barato. Volvemos otra vez a lo de las sondas. Es el más barato. Y otra pregunta típica que me hacéis, Clemente, ¿con la nutrición enteral forzada puedo dar los medicamentos? Sí. Y vais a dar muchos de estos medicamentos. Protectores gástricos. Muchos, muchos, muchos. Sobre todo, ¿cuál? Este. Si no lo estáis tomando alguna de vosotras ya. También puede ser. El omeprazol. El problema de estos protectores gástricos es que tomados durante un largo periodo de tiempo causa la principal anemia que existe entre los pacientes mayores de 70 años, que es la anemia ferropénica, falta de hierro. ¿Vale? Si tomáis omeprazol por algo, porque estáis tomando antibióticos, porque estáis tomando mucho Enantium por una ciática, y el médico os ha puesto omeprazol, tomar nutrientes que tengan hierro, mucha fruta, muchas legumbres, ¿vale? Porque perdéis el hierro. ¿Qué hace el omeprazol? Crea una barrera, se llama así, inhibidor de la bomba potasio hidrogeniones. Crea una barrera artificial dentro de vuestro estómago. De manera que, claro, si hay una película protectora dentro del estómago, nada os puede hacer daño. Ya. Pero hay nutrientes que se absorben no en el intestino, sino en el propio estómago. Por ejemplo, el calcio, por ejemplo, el hierro, por ejemplo, todos los minerales se absorben en el estómago. ¿Vale? Y el alcohol, claro. ¿Es bueno tomarse un omeprazol antes de irse de borrachera? Sí, pero no vaya a ir de borrachera, ¿vale? Beber con moderación, ¿vale? Entonces el omeprazol hay que tener mucho cuidado porque causa anemias en la gente mayor. Y una segunda causa de anemia en la gente mayor, no solo por hierro, es la anemia megaloblástica. Algunas vitaminas de alto peso se absorben también en el estómago, junto con el hierro y los minerales. ¿Qué vitaminas hay de alto peso? Las del grupo B. La vitamina B12, por ejemplo, que es la que le ponemos a los jovencillos cuando nos llegan al hospital con un coma etílico, ¿vale? La vitamina B12 se absorbe en el estómago. Entonces, los abuelillos que no tienen vitamina B12, las vitaminas sirven para utilizar bien los nutrientes de nuestros alimentos. Sin vitamina B12, el abuelillo se muere, ¿vale? Porque el calcio no va donde toca, el hierro no va donde toca, el sodio no va donde toca, el magnesio no va donde toca, y el abuelo puede tener alguna arritmia, rotura de cadera, enfermedad pulmonar, neumonía, se mueren. Entonces el omeprazol no es bueno en largos periodos. ¿Por qué se da? Me diréis, Clemente, porque es más barato que este, que la ranitidina, que es el que os ponemos cuando llegáis a urgencias del hospital. No os ponemos el protector de arriba, os ponemos el de abajo. La ranitidina es un antihistamínico H2. ¿Qué hace el antihistamínico H2? Hacer que llegue menos sangre a tu estómago, pero no crea ninguna película protectora. Al hacer que llegue menos sangre a tu estómago se inflama menos, por lo tanto estará menos en contacto con los ácidos internos y hace la misma protección que el omeprazol, muy similar, pero son medicamentos muchísimo más caros. ¿Vale? Esto que os he explicado viene aquí, en las siguientes diapositivas. ¿Vale? Cuando lo descarguéis en novedades, simplemente echarle un vistazo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta de esto, chicos? Me ha saturado con tanta información de golpe. Va a novedades, de todas formas va a novedades. El vídeo de la PEG, si queréis, también os lo subo a novedades. Y os voy a subir un vídeo de cómo dar de comer por la PEG. Por último, bueno, por penúltimo, ¿cuántos grados de úlceras por presión hay? ¿Os lo ha dicho Soraya? ¿Puede ser 5 era? O 6. Te has pasado. Voy a empezar 4, creo que eran, ¿no? Eso, Vale, vale. Sí, sí, estaba por eso ahí. es, eso Vale, es, vale. ¿vale? Vale. Úlceras por presión. Yes, ajá, la de Podéis las ver caderas. desde eso, que es un enrojecimiento en la cadera, bueno, pues eso se le Ujú, llama eritema. Bueno, es una ujú. úlcera grado 1. Solo la epidermis está erosionada. Aquí es donde trabajáis vosotras. Si me tenéis al usuario de la residencia bien hidratado, le podéis echar incluso ácidos grasos hiperoxigenados. No sé si os suena esto. Mepentol. Claro. Ujú. Estos El verde. botecitos. Eso es mano de santo.
Esto es mano de santo. Es verdad que este mini bote vale 40 euros. Y es un bote de 10 mililitros. Madre de Dios. Esto es aceite de oliva centrifugado a tope. Entonces, ese oxígeno de burbujas y ese aceite de oliva hacen que esa úlcera que os he enseñado, que está rojita, no vaya más. La epidermis se vuelve a generar. Cuando no estáis al dato del paciente, me llamaréis en la siguiente etapa, que es una úlcera grado 2, en la que ya se está abriendo la carne. Esto es un sacro. Aquí tenéis un glúteo, otro glúteo y esa es el final de la espalda. Horror. ¿Vale? Úlcera grado 2 en el que se empieza a hacer ampolla. Y esto ya es una grado 3, que ya la ampolla se ha roto y se ve la carne, tejido de granulación que se llama debajo. Dentro de lo malo, si me avisáis y me decís, Clemente, no he estado pendiente del paciente. Mira qué ulceraca se la ha hecho. Si yo veo esto, no me disgusto del todo. ¿Por qué? Porque veo que me la habéis limpiado bien limpica. Miedo que tenéis vosotros. Cuando el enfermero cura esto y al día siguiente te dice, Juan, adecéntame la úlcera del culete de este paciente que la voy a curar otra vez. ¿No? La curas cada 24 horas. Y Juan, por miedo, me quita el apósito, me echa un poquito de agua con la alcachofa por encima y ya está. Juan lo está haciendo fatal. Lo que tiene que hacer Juan es limpiarme todos los restos, todos, de la cura anterior. Es decir, coger la esponja, le echáis una pizca de jabón y le frotáis aquí bien frotado. Si encima al llegar aquí yo veo que está sangrando, yo le doy un abrazo a Juan. ¿Por qué? Porque las úlceras cierran de dentro hacia afuera. ¿Y qué te cura a ti mismo? Tu propia sangre. Los factores antiinflamatorios, antirreumáticos, cicatrizantes y coagulantes que hay en tu sangre. Entonces, para que una úlcera cure, tiene que sangrar. ¿Vale? Cuando los enfermeros vemos una úlcera, imaginaos, me voy a la grado 4, ¿no? Que es la misma pero infectada, esta que veis aquí abajo. Uf. Un culete con una placa necrótica. Yo voy y te digo, Elda, quítale el pañal al paciente que le voy a hacer un desbridamiento. Le voy a quitar todo lo sucio. ¿Hasta cuándo creéis que yo estoy cortando? Hasta que el paciente empieza a llorar de dolor. Porque sé que estoy llegando a tejido vivo. Lo deja en sangre. En carne viva. Eso es. A mí me ha pasado, algún paciente me ha dicho, qué bicho de enfermero eres tú y qué buena persona era la otra enfermera, que me lleva curando un año. Claro, la otra enfermera que te lleva curando un año, o Elda, es muy buena persona, porque no te hace daño. Claro, Pero nunca buena llega a gente. tejido vivo, nunca te va a curar. Me están llamando ya. ¿Vale? Entonces, vosotros entender que para que una úlcera cure, me la tenéis que frotar antes de que yo vaya a curarla. O la esponja. Bien frotada. ¿Vale? Perfecto. ¿Cómo evitamos que esta úlcera grado 1 que veis aquí, la grado 2 que no os he puesto imagen, pero por aquí viene, que es la misma pero con ampolla? La grado 3 que es ya carne viva, o la grado 4 que es la carne viva pero infectada, ¿cómo evitamos todo esto? Pues lo evitamos evitando los factores externos que nos van a dar lugar a esa úlcera por presión. ¿Cuáles son los factores externos? La presión. Moverlo. Eso es, moverlo cada 2 horas. Ah, ¿no eran 4? Cada 2. Cada 2 horas. Ok. Cada 2 2 horas. Ujú. Recordar que es cada 2 horas. Ok. Típica pregunta de examen también, ¿eh? Entonces, nada de Ya te presión, estoy agarrando. nada de fricción. Estos pacientes, este paciente es tan Fowler, pero veis que la otra imagen que yo os he puesto tenía aquí una almohadita. Esa almohadita es para que no se escurra. Esos escurrizones cada vez que le dais de comer al paciente generan la úlcera en el culo esta que veis aquí. Entonces, no se os ocurra no ponerle un tope a los pacientes cuando los ponéis sentados para comer. Ponerle un topecito debajo de las nalgas, que no se escurra. Entonces, evitar presión, evitar fricción y evitar humedad. Son los factores externos sobre los que vosotras, auxiliares y yo, enfermero, podemos trabajar. Hay otros factores que son los internos o intrínsecos, que eso se los tiene que comer o trabajar el médico. Por ejemplo, enfermedades cardiopulmonares, extrema obesidad o delgadez,
las incontinencias, la diabetes, la, la fatiga, la inmovilidad, el estrés. Hay factores intrínsecos que son cosa del médico, ¿vale? Pero los factores extrínsecos, que son la presión, la fricción y la humedad, son nuestra responsabilidad, ¿vale? Típica pregunta de examen. Quería preguntarte, Dime, Yolixa, Es Yelitza. dime. si que las úlceras no se curan totalmente, ¿por qué vuelven a salir luego? Las úlceras vuelven a salir, Pero fijaros. es en el mismo sitio, Sí, siempre. sí. Primero porque el sitio tiene muchos condicionantes intrínsecos o extrínsecos asociados. Por ejemplo, si el paciente es extremadamente delgado, abuelillo que lleva en la cama 8 años con una malnutrición ya, qué lástima, y está extremadamente delgadito, las zonas de puntiagudas de sus huesos, esas tienen un factor de mayor probabilidad de aparición. Aunque se la haya curado ya en un codo, se le va a volver a hacer en ese codo, por probabilidad, por ese factor intrínseco. Por el factor extrínseco de la humedad, pues si es que el que tiene una incontinencia urinaria también es difícil de quitárselo. Pues por eso. Entonces, el que se vuelva a generar en el mismo sitio es porque en esa zona de su cuerpo es donde confluyen Más tanto presión, factores de más dentro humedad. como factores de fuera. Eso es. Mm. ¿Vale? Entonces, si este paciente que se le hace una úlcera en el talón, le evitáramos la presión con almohadas siempre y constantemente y lo nutriéramos mejor para que el talón tuviera más chicha, más carne, esa úlcera no se volvería a hacer. Pero las dos cosas es difícil que las consigamos. Las posiciones, ¿no? Que tienen Eso siempre en la es. cama. Sí. Entonces, fijaros, unas nalguitas de una paciente paralítica que está siempre sentada en la silla de ruedas. Un culete. Úlcera grado 1. Ujú. Úlcera grado 2 con ampolla, típico abuelillo con los talones en la cama, sin una almohadita en los gemelos que le proteja. Úlcera grado 3, una úlcera en la cadera que está bonita, muy profunda, pero bonita. Y úlcera grado 4 es la misma profundidad que la 3, pero con síntomas de infección. ¿Vale? Esta presentación también os la subo. ¿Vale? Os la subiré esta presentación. Solo para que la veáis. Quedaros solo con lo que os digo, pero la presentación es para que lo veáis. Y por último, pregunta que seguramente os hará Soraya en el examen. ¿Es lo mismo la habitación del paciente que la unidad del paciente? No. Una habitación puede tener varias unidades del paciente. De hecho, casi siempre. ¿Vale? Es muy raro que entréis a una habitación de una residencia y solo hay una cama. ¿Vale? La unidad del paciente son aquel conjunto de muebles y elementos indispensables para el bienestar del usuario en su espacio. Es decir, que el usuario tenga una silla o sillón, una mesita, una cama, una luz directa, artificial, luz solar indirecta y un timbre de llamada, de auxilio. Eso es una unidad del paciente. Entonces, en una misma habitación puede haber más de una unidad del paciente, que lo sepáis. Típica pregunta de examen. ¿Vale? Recordar eso. Os lo subo a novedades y de hecho en esta diapositiva tenéis los elementos de la unidad del paciente. Cama, colchón, accesorios de la cama, la mesa, sillón, armario, punto de televisión y teléfono, mesita de noche, material para alimentación, eliminación y higiene, interfono o timbre y toma de oxígeno de vacío. Eso es una unidad del paciente. Puede haber 2 unidades por cada habitación. Eso no pasa ni media. ¿Vale? Os lo subo a novedades eso también. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Ay, Dios, qué saturación. No os hago ningún... Os doy el último dato, ¿vale? Para que lo sepáis. En la época del COVID, por ejemplo, en pandemia, que fue una guarrada para nosotros los sanitarios, claro. ¿Qué
¿creéis que compartíamos varias unidades de paciente por habitación? ¿Cómo has dicho? Perdona, repite la pregunta, Clemente. En época de COVID, Sí. ¿metíamos a varios pacientes en la misma habitación? Es decir, ¿creábamos varias unidades del paciente, varios mobiliarios de paciente dentro de la misma habitación? Por la Pues, cantidad de personas Si que estaban habían, me imagino que sí. Eso claro, es. Yo diría que Entonces, por sí. la cantidad de pacientes, si hemos estaban llegado a todos meter. infectados, lo mismo daba, claro. Sí, Eso es. Claro. sí había. Nosotros aquí en Alcázar de San Juan, yo trabajo en un hospital en Ciudad Real, Alcázar de San Juan, un pueblecito. El hospital tiene 240 camas. Llegamos a tener 720. Ujú. Es decir, más del triple de camas. ¿Vale? Cuando las noticias os decían que las UCIs estaban al 40% de su capacidad, aquí en Alcázar de San Juan tenemos 10 camas de cuidados intensivos. Llegamos a tener 68. Y cuando decían el 40%, sí, era el 40% de 68, no de las 10 habituales. ¿Vale? Los datos que nos dan a veces en las noticias están un poco sesgados. ¿Vale? Entonces, imaginaos, con 720 camas llegábamos a tener 4 camas por habitación. De infectados, claro. Los 4 tenían que estar infectados y con la misma carga viral. ¿Vale? Ujú. Entonces, lo que sí nos teníamos que asegurar por dignidad es que los 4 tuvieran todos los elementos de la unidad del paciente. Una mesitita cada uno, una sillita cada uno, una cama cada uno. Nos deberíamos de haber hecho caso a eso. A veces no podíamos porque no llegábamos, ¿vale? Pero deberíamos de haber hecho caso a eso. Bien, pues eso, en algunas Perfecto. situaciones reunimos pacientes con las mismas características. Eso puede ser. Nunca pueden meter en una residencia en la misma habitación, en esta cama un paciente con Alzheimer y en esta otra cama un paciente estupendo. Eso no lo puedes hacer. ¿Vale? Pero pacientes con las mismas características pueden compartir habitación en 2 o 3 o 4 unidades de paciente. Ese es el nombre. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada más? No. Solo hay un caso en el que vais a trabajar con pacientes que tienen que estar sí o sí solos en la habitación, que es lo que llamamos paciente que tenemos en aislamiento inverso. Por Aislamiento inverso. aislamiento inverso. Por ejemplo, yo tengo en la residencia un paciente con tuberculosis y me llega otro, pues una enfermedad infecciosa pulmonar, pues yo los puedo meter en la Ujú. misma habitación, ¿vale? Me llega un paciente con Helicobacter pylori y me llega otro también, pues los puedo meter en la misma habitación. Ahora, me llega un paciente con trasplante renal. Yo no lo puedo meter en la misma habitación con un paciente con trasplante pulmonar, ni con otro con trasplante renal. Esa es la pregunta que me ibais a hacer. Por ¿Vale? el riesgo a infecciones y demás. Eso es. Si yo, por ejemplo, a Yelixa, mañana le cambio un riñón, le cambio el suyo por el mío, no, yo qué sé. Para que Yelixa no rechace su riñón nuevo, yo la tengo que inmunodeprimir. Sola, ¿no? Eso es. Entonces la tengo que Ujú. dejar sola porque un simple estornudo del compañero de habitación o Ujú. vuestro, chicos, la puede matar. Ujú. ¿Vale? Si alguna vez trabajáis en una residencia y viene un paciente que hace menos de una semana le han hecho un trasplante de lo que sea, normalmente riñón, ¿vale? Preguntar a la enfermería y al médico de la residencia si podéis entrar sin equipo de protección individual. Eso que se ponía cuando el COVID. La EPI. Mascarilla, bata, guantes, Ujú. el EPI. Ujú. No por no contagiaros vosotros, sino por no matar a vuestra paciente. Porque es que eso os cae el Ujú. pelo. ¿Vale? Porque normalmente se mueren por neumonías que han cogido por alguna infección respiratoria que vosotros tenéis. Vosotros simplemente tenéis un poquito de carraspera, hay picor en la garganta, pero ese estornudo a ese paciente que tenemos inmunodeprimido para que no rechace el órgano donante, lo matáis. ¿Vale? Entonces, recordar
si tratáis alguna vez en una residencia a un paciente recién trasplantado, preguntar si está en aislamiento inverso o no. ¿Vale? Y ya está. Caso inverso, Dime. aislamiento inverso, ¿no? Eso es. Aislamiento inverso es no lo encerráis para que no contagie él. No. Lo encerráis Ujú. para no contagiarlo Ujú. a él. ¿Vale? Y ya está. Luego hay otros aislamientos. ¿Vale? Pero la mayoría de los otros aislamientos es para que ellos no contagien. No para que tú no lo mates. ¿Vale? Perfecto. Pero este es el que más os puede dar una situación de que os pueden denunciar. Vamos. Ese es el más tal. ¿Vale? Porque en época de COVID, como el COVID era tan contagioso, pues por ejemplo, en las residencias de ancianos de Cataluña se murieron 10.000 abuelos. En las madrileñas, que salen mucho por la tele, se murieron 8.000. Lo que pasa es que como era del PP, parece que pesa más. En las de aquí de Castilla-La Mancha, Alcázar de San Juan está al lado de Tomelloso. En Tomelloso se murió el 50% de toda la población de las residencias. Hubo una residencia en Tomelloso, lo podéis buscar en internet, que se llama Residencia Elder, que de 120 abuelillos se murieron 80. ¿Vale? Bueno, en época de COVID, pues eso no pasa nada, porque esos contagios hacia afuera son justificados. Pero cuando te llega un paciente con un trasplante, si lo matas porque no te has puesto la mascarilla y no te has puesto los guantes, no es justificado. Se os cae el pelo. ¿Vale? Ujú. Ujú. Que lo sepáis. Y ya está, chicos. No os quemo más la cabeza. Gracias. Lo subo a novedades todo. Madre Todo lo mía. que suba a Gracias, novedades lo podéis Clemente. descargar. Abriros una carpetita y poner los trastornos de Clemente o todo lo que me enseña Clemente y lo guardáis, ¿vale? Gracias, Clemente. Y ahora en cuanto suba esto hablo con Soraya y os digo quién es el responsable de cada grupo para subir las Ah, actividades grupales. Muchas gracias, Clemente. Hasta luego, chicas, gracias. cuidaros. Gracias. Venga, Chao. Buenas gracias. tardes. Gracias. Adiós. Hasta luego.